Muy buenos días, yo me llamo Valeria Pinzón Jaramillo y hoy vamos a hablar un poco sobre la contracultura y lo underground. Y quiero situarme en Medellín para hacer ese análisis porque realmente no hay que viajar a ningún lado, no hay que mirar a otro lado, sino que simplemente hay que ver justo dónde estamos. Entonces, dicen que toda sociedad cambia, pero no siempre cambia porque quiere, sino que muchas veces cambia porque la contradicen o porque sufre. Y también porque alguien de repente en algún rincón de la ciudad decide que la vida no puede limitarse a trabajar, producir, consumir y repetir. Y si uno realmente quiere entender qué es la contracultura y qué es lo underground, que es mi punto aquí, y es que no necesitamos irnos a Woodstock, a ese concierto legendario que hubo en Estados Unidos que fue reforzado por la contracultura hippie y en protesta de la guerra de Vietnam. No hay que devolvernos hasta allá y no hay que ir al norte global. Tampoco hay que citar a la generación Beat. No. Ni tenemos que cruzar el Atlántico para hablar de Londres o entender contraculturas, no sé, japonesas, americanas, europeas. No, aquí en Medellín los hay. Allá donde los barrios, a los barrios donde el pavimento no siempre llega, pero la música sí, en esas esquinas donde el punk no fue una moda, sino que fue una advertencia, en esa Medellín donde aparece Rodrigo de No Futuro. Rodrigo de No Futuro, que fue una película que realmente no necesitó de actores porque la ciudad ya producía personajes suficientes para poder retratar lo que vive este personaje Rodrigo, que claro, una película que retrata una realidad muy cruda, muy honesta, llena de rabia, de injusticias, que lo que hace es demostrarnos cómo la contracultura no solamente existe en los libros, la anarquía no se leía, sino que se existe en la piel. La contracultura es el ruido y es esa necesidad que tenemos, una necesidad urgente de gritar cuando nadie está escuchando. Y es que el punk nace eh, como un llamado y como un grito y poder decir lo que están viviendo, sufriendo, padeciendo, eh, muchos jóvenes que lastimosamente han vivido dentro de contextos violentos, de guerra, de desigualdades, de precariedad, que terminan siendo salvados por la música. Entonces nos preguntamos ya, ¿qué es la contracultura? Y pues para decirlo fácil, la contracultura es todo aquello que le dice, ¿estás seguro? Pues como a la sociedad cuando ésta cree que ya lo tiene todo resuelto. Y la contracultura es rebeldía organizada. Bueno, y no solo organizada, sino también desorganizada, como prefieran, pues entenderlo. Es ese no creativo, es el no me da la gana, es el no estoy hecho para encajar y tampoco me interesa hacerlo. Por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos, como conté ahorita en contexto del Woodstock, ahí se manifestó la contracultura con el movimiento hippie, con el rock, con el amor libre, con las flores, con todo un asunto que estaba ligado con la paz, porque venimos de un contexto donde Estados Unidos estaba librando una guerra en Vietnam y a diferencia de Estados Unidos, aquí en Medellín la contracultura se manifiesta como un parche punquero que siempre ha intentado sobrevivir en medio de un estado ausente, el estado colombiano, porque aquí en Colombia la violencia se vive de una manera omnipresente y es un futuro, es un no futuro, es un
futuro que nadie promete porque la guerra y la precariedad se han ingresado tanto en la cultura que realmente muchos de los jóvenes que hacían punk en Medellín y hacen punk en este momento porque sigue vivo y seguirá vivo, eh, tenían un futuro que no tenía promesas, pero siempre tuvo una salvación que era la contracultura. Que mientras la contracultura del norte decía haz el amor y no la guerra, los punqueros de Medellín estaban diciendo, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero guerra ya hay suficiente. Bueno, y el underground, pues como su nombre lo dice, es ese debajo de la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Ahí es raíz, ahí es profundidad, es una esencia que se transforma en forma como lo hacen las grandes raíces de los árboles. Este no es un movimiento masivo, el underground no pretende eso. El underground es una forma de existir sin pedir permiso. Está muy lejos del aplauso, está lejos del mercado, está lejos de esa mirada vigilante de la moral. El underground se ha vivido en sótanos, en ensayaderos, en las paredes pintadas, en la ropa remendada, en revistas fotocopiadas, en la música que no suena a la radio, pero salva vidas. Es una resistencia ruidosa, pero es silenciosa al mismo tiempo, porque no necesita no necesita de marchas para oponerse a un sistema porque ya se opone simplemente existiendo, simplemente generando y teniendo una escena, un grupo, o sea, una resistencia es suficiente, aunque también lo hace a través de marchas en algunos casos. Es decir, punk, Medellín y lo underground es una mezcla perfecta para entenderlo, sobre todo en los ochentas y los noventas, que bueno, son un ejemplo casi que perfecto para entender pues la contracultura y el underground entrelazados. Se escuchan mucho decir frases como el metal está muerto o el punk está muerto. Y estas frases son completamente invisibilizadas y no tienen en cuenta realmente que el metal hoy día y el punk también están más vivos que nunca realmente y están donde deben estar, no están en el ojo público. El punk y el metal hoy día, si prestamos la suficiente atención, encontramos que están innovando increíblemente dentro de su mismo género, también involucrando otros géneros. Y es que si bien el metal tuvo su auge en una época, sobre todo en los setentas, ochentas y noventas, el metal nunca pretendió estar ahí. El metal realmente siempre ha estado en una posición, y el punk también, en una contracultura, en un underground que siempre ha bebido de experiencias que no se cuentan. Son vidas y formas de expresar lo que sentimos a través de una música que jamás ha pretendido ser la hegemonía, jamás. En este momento, el punk y el metal están donde siempre han tenido que estar, que es en lo underground, contando historias reales. En este momento podemos ver que la sociedad ha tomado una decisión de volver mainstream el reggaetón, pero el reggaetón no olvidemos que viene de unas raíces que cuentan muchos jóvenes sus vidas a través de su barrio y de su lugar situado. Entonces, el metal y el punk en ese momento creo que están en el lugar donde deben estar, en la contracultura y el underground. Entonces, como se entrelazan esa contracultura y el underground, por ejemplo, en lo social, la ciudad, pues Medellín es un laboratorio de desigualdad, era y es porque los jóvenes han crecido entre la violencia, falta de oportunidades y un no futuro realmente bastante literal. El punk se convirtió entonces en una válvula de escape, pero también era un espejo,
porque era como que si la sociedad no tiene nada para mí, o sea, ¿por qué le voy a deber yo algo a ella? ¿Cierto? Por ejemplo, en lo estético, esta contracultura y el underground también se vive a través de las camisetas rotas, el pelo parado, los parches, las botas, chaquetas intervenidas y demás. Y jamás esto ha sido por una moda. No, o sea, realmente era lo que había, porque había que convertirlo en una identidad. Siempre esta contracultura se apropia de unas formas de vestir porque la vestimenta también es política. Es una forma de mostrarle a la sociedad en lo que creemos, lo que somos y lo que queremos defender. O sea, en Medellín vestirse como un punkero no era una performance. Vestirse como un punkero en Medellín es una declaración de guerra simbólica. Es una forma de decir, esto es lo que soy. Por ejemplo, en lo político, la anarquía no se leía, esto no era un asunto académico, la anarquía se vivía, no había confianza en el Estado, ni en la policía, ni en la escuela. Por eso muchas de las letras que nosotros escuchamos de punk y también de metal hablan de eso, de una falta de confianza institucional que atraviesa la vida de los punkeros porque es una realidad que viven. O sea, el punk fue una declaración y una educación paralela en el que, o sea, si nadie lo representa, entonces nos representamos nosotros. Por ejemplo, en lo emocional, en Rodrigo de No Futuro, lo más punkero realmente no era ni siquiera el ruido, era una fragilidad, era ese contraste entre la dureza exterior y una soledad interior tan profunda que solamente se podía calmar con la música. Eso es precioso, o sea, la contracultura aquí no solamente era una resistencia, sino que también era un intento de encontrarle sentido al sinsentido, de encontrarle sentido al sufrimiento, a la precariedad, pero lo hacían divinamente a través de mensajes muy potentes, filosóficos, políticos, profundamente críticos acerca de la sociedad y este sistema patriarcal y capitalista. En lo filosófico, por ejemplo, el punk medellinense encaja perfectamente con una idea central, pues, de contracultura, porque la vida vale más que ese sistema, o sea, encaja con el underground en el sentido de que la acción vale más que la teoría. Siempre ha sido así, o sea, la contracultura más la underground es resistencia. ¿Y por qué es importante esto hoy? Claro, porque seguimos creyendo que la resistencia solo existe en discursos políticos y jamás.